Bueno, muy bien, bienvenidos a nuestro penúltimo módulo de nuestro curso de desarrollo avanzado en SQL Server 2012 y en este módulo 7 hablaremos sobre datos espaciales. Tendremos dos videos cortos pero interesantes sobre cómo manejar tipos de datos espaciales y cómo aplicar estos tipos de datos espaciales a escenarios de negocio particularmente. Los tipos de datos espaciales aparecen en la versión 2008 en donde ya se empezaba a hablar del manejo de datos espaciales y el almacenamiento y consulta y administración y toma de decisiones basados en información geoespacial. Estos tipos de datos básicamente pues me permiten ver la información bien sea en píxeles o puntos o bien sea por segmentos de líneas, para poder determinar información geoespacial y en donde podamos interpretar de una manera muchísimo más sencilla información que queramos analizar a nivel de toma de decisiones sobre los datos espaciales que tenemos. Por ejemplo, encontrar cuáles son las tiendas que más venden y saber su ubicación geográfica para determinar si la ubicación depende o es determinante al momento de vender, determinar qué tan lejos se encuentran nuestros clientes de las tiendas y así saber cómo direccionar publicidad como tal, saber cuál es la distancia que tiene que recorrer un vendedor entre diferentes tiendas en un día y saber si existe alguna forma de optimizar esas distancias que puede recorrer o, por qué no, determinar el área como tal de determinados espacios, como por ejemplo el área de un departamento, de una ciudad o de un país como tal. Cuando hablamos de información espacial, digamos que la podemos interpretar de dos maneras. Podemos ver el mapa como tal de manera plana, tal vez como nos enseñaron en nuestros primeros años del colegio, nuestros primeros años de educación, o podríamos ver la información de manera geodésica, es decir, con una tierra ya ovalada como tal. Entonces digamos que la interpretación de la Tierra y de los datos espaciales lo podemos ver en un sistema planar o en un sistema geodésico. Y eso nos va a llevar más adelante a entender que existen dos tipos de datos, uno que es el geometry y otro que es el geography. Pero como tal, estos objetos pues ya están basados en un estándar. Por ejemplo, el tipo de dato geometry tiene información asociada a áreas, a curvas, a puntos, a líneas, a polígonos y dentro de estos tipos de datos pues podemos tener múltiples almacenamientos o múltiples opciones para almacenar información, como lo veremos más adelante en algunos ejemplos particulares. ¿Cuáles son los tipos de datos espaciales que tiene SQL Server 2012 en este momento? Existen dos tipos de datos y que vimos en su momento cuando estábamos viendo CLR. El primer tipo de datos es Geometry, que hace referencia a la Tierra plana, y el segundo tipo es el tipo de datos Geography, que ya hace referencia a la Tierra redonda. Adicional, estos tipos de datos los podríamos integrar con el SDK de Bing Maps, pues para poder hacer navegaciones incluyendo capas de Bing en tiempo real con la información que se encuentre en este portal como tal. Y Reporting Services, que es un servicio de reporteo corporativo y que ustedes podrán apreciar en algún momento más adelante en un curso. Veremos que Reporting Services tiene un control de mapas para la creación de mapas geoespaciales, de mapas con información geoespacial. Por último, estos datos espaciales, como ya lo habíamos comentado en un módulo anterior, se encuentran dentro de un ensamblado, dentro de un assembly llamado Microsoft.sqlserver.types, el tipo de datos geometry y el tipo de dato geography, que son tipos de datos para el manejo de datos geoespaciales. Bueno, si recordamos un poco el módulo que vimos de CLR cuando vimos tipos de datos, vimos que particularmente nosotros podríamos llegar a tener métodos y podríamos llegar a tener propiedades con la integración del CLR. Por ejemplo, todo, en este caso Geometry y Geography van a tener tanto propiedades como métodos estáticos. Por ejemplo, una propiedad sería NewYork.stArea, que me determinaría el área de un shape llamado Nueva York. Podría tener un método border.makeValid para determinar si un borde es válido o se generó de manera válida y cierra de manera válida un área como tal. O métodos estáticos que acceden directamente al objeto, bien sea Geometry o Geography. En este caso sería Geometry
dos puntos, st given from text, y no toca crear una instancia del objeto, no toca crear una variable de tipo geometry o geography para poder acceder al método en cuestión. ¿Listo? Recordando un poco también del módulo de CLR, vimos que en la vista sys.assemblies podríamos consultar todos los assemblies que se encuentren creados, entre ellos microsoft.sqlserver.types. Veamos el primer caso, el tipo de datos geometry. En SQL Server 2008 en adelante, en este caso vamos a hablar de 2012, podríamos crear una variable de tipo geometry y esa variable se va a llamar shape. Declares @shape de tipo geometry. @shape tiene un centenar, la verdad tiene bastantes métodos y bastantes propiedades. En este caso vamos a ver un ejemplo particular de cómo asignarle un valor a un shape de tipo geometry. Recuerden que esta información se guarda de manera hexadecimal. Por ende, nuestra obligación como tal es tener funciones, tener métodos para poder almacenar de manera correcta la información. En este caso es set @shape igual a geometry st given from text. Este es un método estático que convierte el dato espacial o que almacena un dato espacial basado o desde un texto. ¿Y el texto cuál es? Básicamente es un polígono que tiene las coordenadas 10, 10, 10, 30, 40, 40, 20, 10 y 10, 10 que corresponden a los puntos que estamos observando acá y en donde el punto inicial es el mismo punto final para indicar que el shape cierra de manera correcta. Estas coordenadas o estos puntos que ustedes ven acá hacen referencia o podrían hacer referencia a una latitud y a una longitud terrestre, lo cual nos va a ayudar más adelante a entender algunos casos particulares a nivel de negocio. ¿Listo? Y cuando ustedes consultan el shape, básicamente tenemos una propiedad que nos va a permitir ver el gráfico asociado al shape. Este es un tipo de datos geometry que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí podríamos tener un tipo de datos geography que ya podría hacer referencia a un shape como tal. Select border from dbo.countries where country name igual a Italy y me trae la información o me trae como tal Italia. Ese es el caso particular. Algunos métodos comunes: stDistance, stIntersect, stArea, stLength, stUnion, que ya vamos a ver o estaremos viendo durante nuestras dos demostraciones, la primera demostración en este video y la segunda demostración en el segundo video, donde aplicaremos lo visto a casos ya de la vida real y a casos de negocio como tal. Vamos a hacer una primera demostración. Empezaremos a entender un poco en qué consiste estos tipos de datos geometry y geography. Voy a comenzar por utilizar la base de datos TempDB. ¿Listo? En la base de datos TempDB voy a declarar una variable de tipo geometry llamada shape y como tal esta variable le vamos a asignar un valor, @shape igual a geometry st given from text y le vamos a guardar un polígono con los puntos 10, 10, 25, 15, 35, 15, 40, 10 y 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5 puntos como tal. Luego le diré select @shape y al igual que como hicimos con el rectángulo le puedo decir select @shape.toString para que me muestre el texto que está guardado allá. Cuando yo haga esta consulta, observen que el hecho de haber hecho un select @shape pues me muestra el hexadecimal, pero además el hecho de haber hecho el select con la función .toString me muestra el polígono como tal que almacené. Pero tiene una característica adicional. Si ustedes observan aquí en la parte superior encontramos una pestaña llamada resultados espaciales, que lo que va a hacer es mostrarme el shape que acabamos de guardar con los 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, que es el de cierre como tal. Y ahí estamos armando nuestro shape y viéndolo de manera gráfica gracias a las propiedades que trae el assembly microsoft.sqlserver.types. Veamos otros casos, por ejemplo utilizando la función union o la función, el comando union o el comando union all. Voy a declarar dos shapes, shape 1 y shape 2. Están por acá, shape 1 y shape 2, ambos de tipo geometry, y les vamos a asignar unos valores: 10, 10, 25, 15, 35, 15, 40, 10, 10, 10, 10, 10, 25, 5, 35, 5, 40, 10, 10, 10. Son dos polígonos que son que están muy cercanos, que están cercanos y que se cruzan en algún punto o en algunos puntos particularmente. Los puntos son 10, 10
y 40 días. Sí, 10 días y 40 días son como los puntos donde se van a cruzar. Vamos a ver qué pasa si yo hago un select arroba shape 1, union all, select arroba shape 2. Ejecutamos por acá. Me trae los dos shapes, observen, pero como dos registros por separados, que es el comportamiento de un union all. Y cuando vamos a Spatial Results, pues me trae dos shapes y me pinta los dos shapes como tal. ¿Qué pasa si intentamos hacer lo mismo, pero en vez de un union all, ejecutamos un unión? Es decir, sin el all. Cuando ejecutemos me va a decir, lo siento, pero usted no puede, con el tipo de datos geometry, hacer un select como una especie de distinct o una unión. Recuerden que la unión me trae todos los distintos en el shape. Es decir, no pudimos unir los dos shapes. El union all lo que hace es traer el primer conjunto y más el segundo conjunto. El unión lo que buscaría es hacer una unión. Entonces, ¿qué hacemos para unirlos? Para que solamente sea un registro. Podríamos utilizar un método que hace parte del tipo de datos geometry llamado stUnion, donde decimos select arroba shape 1 stUnion arroba shape 2. ¿Y cuál va a ser el resultado? Observen que en el hexadecimal solamente me trajo un registro, pero en resultados espaciales me unió como tal los dos shapes que estábamos buscando particularmente poder unir de una manera muy sencilla. Veamos otro caso en el cual ya no guardamos un polígono sino un punto. Declare arroba Nueva York, arroba New York de tipo Geography, declare arroba Los Ángeles de tipo Geography también. Y en este caso lo que quiero guardar es un punto que pertenece a una longitud y a una latitud. Arroba o set arroba New York igual a geography.st from text, en donde vamos a guardar un punto. El punto va a ser menos 74.007339 y 40,72. Es un punto en algún lugar de Nueva York. Y Los Ángeles también tenemos un punto acá que está en algún lugar de Los Ángeles. Y lo que quiero es calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. Select arroba New York .st distance arroba Los Ángeles. Esta distancia vamos a ver en qué nos las trae y nos dice que en total hay, estos son 3.942.980 metros, es decir, casi 4.000 kilómetros de distancia entre Nueva York y Los Ángeles. ¿Listo? Otro caso, el pentágono. Vamos a traer los puntos que conforman el pentágono. En este caso le vamos a decir, no señor, ya no va a ser un stGeom from text, sino un stPoly from text, polígono from text. Entonces vamos a almacenar un polígono o un conjunto de polígonos como tal. Primer polígono es este que tenemos acá y segundo polígono es este que tenemos acá. Perfecto. Luego le decimos select arroba pentagon para ver qué XML trae y qué gráfico trae, y luego select pentagon from text. Recuerden que lo que estamos almacenando son dos polígonos. Observen que aquí me trae el dato hexadecimal y en la parte inferior me trae el texto, pero en resultados espaciales observen que ahí tenemos nuestros dos polígonos, el polígono interior y el polígono exterior como tal, que hace referencia al famoso pentágono que está en Estados Unidos. Otros casos, vamos a ver cómo declarar un punto, declare arroba point de tipo geometry, set arroba point igual a geometry stPoint from text para que tenga el comportamiento de un punto, y el punto va a estar en 10, 20, 15, 5. Cuando lo consultemos, pues la información que me trae es el punto con esas coordenadas como tal. ¿Listo? Si lo quiero de un XML, ya sería un punto en donde le decimos geography geom from gml, un XML geoespacial, y que lo almacenamos como un XML, tal cual como lo vimos en el módulo anterior, XML con un namespace y con un tag abriendo y cerrando como tal. Lo ejecutamos y observen que efectivamente trae el hexadecimal, y por acá en algún lugar, yo creería que acá donde tengo el cursor se encuentra nuestro punto. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito el zoom por acá. Y bueno, por ahí debe andar ese punto que ya se me perdió. Debería estar... Bueno, por ahí debe andar que ya lo tengo perdido. Acá está, 12,50, no sé si alcanzan a ver. Ahí está el puntico bien pequeñito.
Muy bien, veamos otro caso, pero en este caso el canal de Panamá, donde vamos a almacenar una línea. Set arroba Panama Canal igual a geography st line from text, porque es una línea, y voy a guardar una línea donde hay dos puntos, punto A, punto B, y le decimos pínteme el canal de Panamá, y además muéstremelo como un Gmail, ni siquiera como un texto, lo voy a hacer como un Gmail para que me muestre tanto el XML como el canal de Panamá en las coordenadas que le corresponden. ¿Listo? Entonces digamos que en este primer módulo, en este primer video del módulo de datos espaciales aprendimos como tal diferentes funciones, diferentes métodos, diferentes propiedades asociadas a los tipos de datos tanto de Geometry como Geography en información geoespacial. En un próximo video aprenderemos un poco cómo sincronizar esto y cómo conectar esto a nuestro día a día y a nuestra información geoespacial. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.